La chica dijo, «Sigo siendo virgen». Y el millonario cerró la puerta y susurró. Ella tembló al revelar su secreto. Él, conocido por no encariñarse con nadie, simplemente cerró la puerta. Y entonces susurró algo que lo cambiaría todo. Entonces será con amor por primera y única vez. Suscríbete al canal para más historias donde lo inesperado despierta verdaderos sentimientos. El elevador subía lentamente hacia el piso 42 de la torre corporativa en Polanco, y Sofía Mendoza sentía que su estómago hacía el recorrido inverso. Sus manos, ligeramente húmedas por los nervios, alisaron por 10ª vez la falda negra que había comprado específicamente para esta ocasión. Era su primer día como asistente personal de Alejandro Vega, uno de los empresarios más influyentes de México, y también el primer empleo que realmente importaba en su vida. La lluvia matutina había dejado las calles de la Ciudad de México con ese aroma particular a tierra mojada y asfalto que tanto caracterizaba a la capital. Desde las ventanas del elevador, Sofía podía ver cómo la ciudad despertaba, el tráfico ya denso en Reforma, los vendedores ambulantes instalando sus puestos, la vida cotidiana de millones de personas que, como ella, buscaban construir algo mejor. Piso 42. Oficinas ejecutivas, anunció la voz automatizada del elevador. Las puertas se abrieron revelando un recibidor elegante con pisos de mármol italiano y una vista panorámica de la ciudad. La recepcionista, una mujer impecablemente vestida, le sonrió con profesionalismo calculado. «Usted debe ser Sofía Mendoza. Soy Carmen, la coordinadora administrativa. El señor Vega la está esperando». Carmen la guió a través de pasillos decorados con arte contemporáneo mexicano hacia una puerta de madera oscura. Tocó 2 veces antes de abrir. «Señor Vega, la señorita Mendoza ha llegado». Alejandro Vega estaba de pie frente a los ventanales, observando la ciudad con las manos en los bolsillos de su traje perfectamente cortado. Al darse la vuelta, Sofía sintió un ligero estremecimiento. Las fotografías en las revistas no le hacían justicia. Era más alto de lo que esperaba, con cabello negro perfectamente peinado y ojos de un verde intenso que parecían analizar cada detalle. Su presencia llenaba la habitación. «Señorita Mendoza», dijo con voz grave, extendiéndole la mano. «Alejandro Vega. Es un placer conocerla finalmente». El apretón de manos fue firme, profesional, pero Sofía notó la calidez inesperada de su piel. «El placer es mío, señor Vega. Agradezco mucho esta oportunidad. Por favor, tome asiento», indicó hacia una silla frente a su escritorio de caoba. «He revisado su expediente. Licenciatura en Administración con mención honorífica, 2 idiomas, experiencia en gestión de proyectos. Impresionante para alguien de 22 años». Sofía sintió cómo se relajaba ligeramente. Su preparación académica siempre había sido su carta de presentación más fuerte. «He trabajado muy duro para llegar hasta aquí, señor. Esta posición significa mucho para mí y para mi familia». Algo en la expresión de Alejandro se suavizó momentáneamente antes de recuperar su compostura empresarial. «Excelente. Necesito que entienda que este trabajo requiere absoluta discreción, disponibilidad casi completa y capacidad para manejar información confidencial. ¿Está preparada para eso?» «Completamente preparada, señor». «Bien. Carmen le explicará sus responsabilidades específicas. Trabajará directamente conmigo en la preparación de presentaciones, coordinación de reuniones internacionales y gestión de mi agenda personal. Los horarios pueden ser intensos». Durante la siguiente hora, Carmen le mostró las instalaciones, la sala de juntas con vista a Chapultepec, el área de descanso para empleados y, finalmente, su escritorio ubicado estratégicamente fuera de la oficina de Alejandro. Era un espacio moderno con 2 pantallas de computadora y una vista lateral de la ciudad. «Una última cosa», le dijo Carmen en voz baja. «El señor Vega puede parecer distante al principio, pero es justo. Solo no tome su frialdad como algo personal. Ha tenido experiencias difíciles con empleados anteriores». Sofía asintió, preguntándose qué tipo de experiencias, pero no se atrevió a preguntar. Al final de su primer día, mientras organizaba los documentos de la reunión del consejo directivo del día siguiente, escuchó la puerta de la oficina de Alejandro abrirse. «Señorita Mendoza, ¿podría quedarse unos minutos más? Necesito repasar algunos puntos para mañana».
Sofía levantó la vista hacia él. La luz del atardecer que entraba por las ventanas le daba un aspecto menos intimidante, casi humano. Por supuesto, señor Vega. Mientras caminaba hacia su oficina, Sofía no sabía que ese momento marcaría el inicio de algo que cambiaría ambas vidas para siempre. 3 semanas después, Sofía había encontrado su ritmo en el mundo corporativo de Alejandro Vega. Sus días comenzaban a las 7 de la mañana revisando la agenda, coordinando llamadas internacionales con Asia y Europa y preparando los briefs diarios que él requería. La perfecta sincronización que habían desarrollado sorprendía incluso a Carmen, quien comentó que nunca había visto a Alejandro adaptarse tan rápido a una nueva asistente. Era un jueves por la tarde cuando todo cambió. La lluvia golpeaba intensamente contra las ventanas del piso 42, creando un ambiente íntimo en las oficinas que normalmente bullían de actividad. La mayoría del personal se había retirado temprano debido al clima, pero Sofía y Alejandro permanecían trabajando en la presentación para los inversionistas japoneses. «Los números del cuarto trimestre necesitan más contexto», murmuró Alejandro, inclinándose sobre el escritorio donde Sofía había extendido los documentos. Aquí, en esta sección. Su proximidad la distrajo momentáneamente. Podía percibir su colonia sutil, masculina, mezclada con el aroma del café que había estado bebiendo toda la tarde. Cuando él señaló una cifra específica, sus dedos rozaron accidentalmente los de ella. «Perdón», se disculpó, pero no retiró la mano inmediatamente. «No hay problema», respondió Sofía, sintiendo un calor inesperado ante el contacto. Alejandro se enderezó, creando distancia nuevamente, pero algo en el ambiente había cambiado. La tensión profesional se había transformado en algo más personal, más cargado. «¿Tiene planes para esta noche?», preguntó él de manera casual, aunque su voz sonaba ligeramente diferente. «Solo llegar a casa y estudiar un poco. Estoy tomando un curso de finanzas internacionales los sábados». «¿Nunca sale? ¿Con amigos, novio?». La pregunta la tomó por sorpresa. En las 3 semanas que llevaba trabajando ahí, nunca habían tenido una conversación que no fuera estrictamente laboral. «No tengo mucho tiempo para eso», respondió honestamente. «Y no tengo novio». Alejandro asintió, aparentemente concentrado en los documentos, pero Sofía notó que su atención no estaba completamente en los números. «¿Puedo preguntarle algo, señor Vega?». «Adelante. ¿Usted nunca se cansa de trabajar tanto? ¿De estar siempre aquí?». Alejandro la miró directamente por primera vez en toda la conversación. Sus ojos verdes parecían evaluar si podía confiar en ella con una respuesta honesta. «El trabajo me mantiene enfocado, me da propósito. Las complicaciones emocionales tienden a crear problemas». ¿Complicaciones emocionales? Relaciones, compromisos personales. La gente que dice que te ama, pero en realidad solo quiere lo que puedes darles. La amargura en su voz era palpable. Sofía se dio cuenta de que estaba viendo un lado de Alejandro Vega que probablemente muy pocas personas conocían. «No todas las personas son así», se atrevió a decir. «¿No?». Una sonrisa sardónica cruzó su rostro. «¿Usted cómo puede estar tan segura? Porque yo no soy así, y conozco a mucha gente que tampoco lo es. Mi familia, mis amigos. Puede que no tengamos mucho dinero, pero tenemos algo real». Alejandro la estudió con intensidad renovada, como si la estuviera viendo por primera vez. «¿Sabe qué, señorita Mendoza? Creo que tiene razón, pero es fácil decirlo cuando no se ha vivido la traición de alguien en quien confiaste completamente». La conversación estaba adentrándose en territorio personal y Sofía sentía que se encontraba en un momento crucial. Podía retroceder a la seguridad de la relación profesional o dar un paso hacia la conexión humana que claramente ambos necesitaban. «Mi papá siempre dice que una mala experiencia no debe cerrarnos el corazón para siempre, que si lo hacemos, le estamos dando a esa persona el poder de arruinar no solo nuestro pasado, sino también nuestro futuro». Alejandro guardó silencio durante varios minutos, la lluvia llenando el espacio entre ellos. Finalmente, se acercó a la ventana y habló sin voltearse. «¿Puedo confiarle algo, Sofía?». Era la primera vez que usaba su nombre de pila, y el sonido de su voz diciéndolo le provocó un estremecimiento. «Por supuesto. A veces me pregunto si elegí el aislamiento o si el aislamiento me eligió a mí». Sofía se levantó y caminó hasta donde él estaba,
manteniéndose a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que él supiera que no estaba solo. Creo que siempre tenemos la opción de elegir, señor Vega, incluso cuando parece que no la tenemos. Él se volvió hacia ella y por un momento Sofía vio al hombre detrás del empresario, vulnerable, cansado, humano. «Llámame Alejandro», dijo suavemente. «Al menos cuando estemos solos». La lluvia continuaba cayendo, pero dentro de esa oficina algo había comenzado a florecer. Los días siguientes a esa tarde lluviosa trajeron consigo un cambio sutil, pero perceptible en la dinámica entre Sofía y Alejandro. Él había comenzado a incluirla en reuniones más importantes, solicitaba su opinión sobre decisiones estratégicas y ocasionalmente compartía comentarios personales que iban más allá de la relación laboral estándar. Era viernes por la noche cuando Alejandro apareció en el escritorio de Sofía con una propuesta inesperada. «Tengo una cena de negocios mañana en el Four Seasons. Mi asistente usual para estos eventos canceló a último momento. ¿Estarías dispuesta a acompañarme?» Hizo una pausa. «Como apoyo profesional, por supuesto». Sofía levantó la vista de la computadora, sorprendida por la invitación. «Una cena de negocios en sábado. Es con inversionistas coreanos. Su agenda es complicada, y este es el único momento que tienen disponible antes de regresar a Seúl. Sé que es fin de semana, pero...» «No hay problema», interrumpió. «¿Qué tipo de evento es? Para saber cómo vestirme». «Formal». «Muy formal». Sus ojos la recorrieron brevemente, de manera profesional, pero con una intensidad que la hizo sonrojar. «Aunque tengo la impresión de que te verás perfecta sin importar lo que uses». El comentario quedó suspendido en el aire entre ellos. Alejandro parecía haberse dado cuenta de que había cruzado una línea invisible, porque inmediatamente adoptó una postura más rígida. «Te enviaré los detalles por correo. La cena es a las 8». Esa noche, Sofía se encontró frente a su pequeño armario en el apartamento que compartía con su hermana menor, Andrea, en la colonia Roma Norte. Sus opciones para un evento muy formal en el Four Seasons eran limitadas. «¿Vas a salir con tu jefe millonario?», preguntó Andrea desde la cama, con una sonrisa pícara mientras veía a su hermana revisar la misma ropa por tercera vez. «Es trabajo, Andrea. Una cena de negocios». «Ajá, claro. Y por eso estás tan nerviosa que has cambiado de vestido 4 veces». Sofía se detuvo frente al espejo. Su hermana tenía razón. Estaba más nerviosa de lo que debería estar para un simple evento laboral. «Es que es importante. Estos inversionistas podrían significar mucho para la empresa. Y para ti también, ¿verdad?». Andrea se sentó en la cama. «Sofía, te conozco desde siempre. Esto no es solo trabajo para ti. No sé de qué hablas. Hablas de él constantemente». Alejandro dijo esto. Alejandro piensa aquello. Incluso mamá se ha dado cuenta. Sofía se sentó junto a su hermana, finalmente admitiendo lo que había estado negando incluso a sí misma. «Es complicado, Andrea. Él es diferente a como aparece en las revistas. Es inteligente, sí, pero también está herido. Y a veces, cuando estamos trabajando tarde, siento que realmente me ve. No como una empleada, sino como una persona que importa. Pero venimos de mundos completamente diferentes. Él vive en una realidad que yo apenas puedo imaginar, y yo soy solo una chica de clase media que tuvo suerte de conseguir este trabajo». Andrea tomó las manos de su hermana. «Sofía, tú vales mucho más de lo que crees. Si él no puede ver eso, entonces no te merece, millonario o no». Al día siguiente, Sofía llegó al Four Seasons, vistiendo el único vestido realmente elegante que poseía. Uno negro sencillo, pero bien cortado, que había comprado para su graduación. Se había recogido el cabello en un moño elegante y había pedido prestados a Andrea los aretes de perlas de su abuela. Alejandro la esperaba en el lobby, impecable en un traje azul marino. Cuando la vio acercarse, su expresión cambió de manera casi imperceptible, pero Sofía lo notó. «Te ves hermosa», dijo, y esta vez no intentó disimular el cumplido como algo profesional. «Gracias. Tú también te ves muy bien». Durante la cena, Sofía descubrió una nueva faceta de Alejandro. Con los inversionistas coreanos se mostraba carismático, inteligente y sorprendentemente respetuoso con las diferencias culturales.
Hablaba fragmentos en coreano que había aprendido específicamente para esta reunión, lo que claramente impresionó a sus invitados. Pero lo que más la impactó fue cómo la incluía en la conversación, presentándola no solo como su asistente, sino como una colaboradora clave en el desarrollo de estrategias regionales. Era una exageración, pero una que la hizo sentir valorada y respetada. Su asistente es muy impresionante, señor Vega, comentó el inversionista principal, el señor Kim, en inglés. Es raro encontrar a alguien tan joven con tanto conocimiento del mercado. Sofía es excepcional, respondió Alejandro mirándola directamente. Tiene una perspectiva que me ha ayudado a ver oportunidades que antes pasaba por alto. Después de la cena, mientras esperaban el ballet parking, Alejandro se volvió hacia ella. Gracias por venir esta noche. Realmente hiciste la diferencia. Solo hice mi trabajo. No, hiciste mucho más que eso. Su voz se volvió más suave. ¿Te puedo llevar a casa? Sofía sabía que debería tomar un taxi, mantener las líneas profesionales claras, pero algo en su tono la hizo aceptar. Durante el trayecto hacia la Roma Norte en el Mercedes de Alejandro, la conversación fluyó naturalmente. Hablaron sobre la reunión, sobre las diferencias culturales que habían observado, sobre los planes futuros de la empresa, pero underneath había una corriente de tensión que ninguno de los dos mencionaba directamente. Cuando llegaron frente al edificio de apartamentos de Sofía, Alejandro apagó el motor. Sofía, hay algo que necesito preguntarte. Ella se volvió hacia él, notando la seriedad en su voz. ¿Qué pasa? ¿Alguna vez sientes que esto que está pasando entre nosotros va más allá del trabajo? La pregunta directa la tomó desprevenida. Su corazón se aceleró, pero sabía que este era un momento que requería honestidad total. Sí, admitió en voz baja. Sí, lo siento. Alejandro asintió lentamente, como si hubiera confirmado algo que ya sabía, pero necesitaba escuchar. Yo también. Y eso me asusta. La semana siguiente trajo consigo una extraña tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. En la oficina mantenían la profesionalidad de siempre, pero había momentos, una mano que se demoraba al pasar documentos, miradas que duraban más de lo necesario, conversaciones que se interrumpían cuando otros entraban, donde la atracción mutua se hacía evidente. Era miércoles por la noche, cuando Sofía se dio cuenta de que era la única que quedaba en el piso, además de Alejandro. La limpieza nocturna ya había pasado. Las luces de la ciudad creaban un resplandor suave a través de las ventanas, y el silencio era casi absoluto. Estaba terminando de revisar un contrato cuando escuchó pasos acercándose a su escritorio. ¿Todavía aquí?, preguntó Alejandro, aflojándose la corbata. Se veía cansado, pero había algo más en su expresión. Quería terminar esto antes de irme. ¿Y tú? Son casi las 11. No podía concentrarme en casa. Últimamente, mi casa se siente muy vacía. Sofía guardó el documento y se recostó en su silla, estudiando su rostro. Las defensas que normalmente mantenía durante el día parecían haberse desvanecido. «Alejandro, ¿estás bien?» Él se acercó más, apoyándose en el borde de su escritorio. «¿Puedo confesarte algo?» «Siempre. He estado pensando mucho en lo que hablamos el sábado, sobre lo que está pasando entre nosotros. Y creo que estoy perdiendo la batalla contra mí mismo». La vulnerabilidad en su voz la desarmó completamente. Sofía se levantó, quedando muy cerca de él. ¿Qué batalla? La batalla de mantener esto profesional, de no cruzar líneas que probablemente no debería cruzar, de no admitir que cada día que pasa me importas más. El corazón de Sofía latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Alejandro, dime que pare. Dime que esto es una locura y que debemos mantener las cosas como están, porque si no lo haces voy a besarte y entonces no habrá vuelta atrás». Sofía lo miró a los ojos, viendo al hombre que se había estado ocultando detrás del empresario exitoso. Vio su miedo, su deseo, su confusión, y también vio algo más: esperanza. En lugar de responder con palabras, dio un pequeño paso hacia él, cerrando la distancia que quedaba entre ellos. Alejandro entendió la invitación. Sus manos encontraron el rostro de ella, acariciando sus mejillas con una ternura que contrastaba con la intensidad de sus ojos. Cuando finalmente sus labios se encontraron, fue con una suavidad que gradualmente se transformó en urgencia.
El beso fue todo lo que Sofía había imaginado y más. Había pasión, sí, pero también había algo más profundo, reconocimiento, como si se hubieran estado buscando sin saberlo y finalmente se hubieran encontrado. Cuando se separaron, ambos estaban respirando irregularmente. «Esto cambia todo», murmuró Alejandro, su frente descansando contra la de ella. «Lo sé. No sé cómo vamos a hacer esto. Las diferencias entre nosotros, las complicaciones. No tenemos que resolverlo todo esta noche». Sofía acarició su mejilla. «Solo tenemos que decidir si vale la pena intentarlo». Alejandro la tomó de las manos, entrelazando sus dedos. «Hay cosas sobre mí, sobre mi pasado, que necesitas saber. Cosas que podrían hacer que cambies de opinión sobre esto. Entonces cuéntamelas. ¿Ahora? Ahora». Alejandro se apartó ligeramente, caminando hacia la ventana. Sofía lo siguió, dándole el espacio que necesitaba, pero manteniéndose lo suficientemente cerca para apoyarlo. «Mi última relación seria fue hace 3 años, con Isabela, una modelo que conocí en un evento de la empresa. Pensé que la amaba, pensé que ella me amaba a mí. ¿Qué pasó? Descubrí que había estado vendiéndole información sobre mis negocios a la competencia, información que usaron para sabotear 2 adquisiciones importantes. Perdí millones, pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que todo había sido una actuación. Cada te amo, cada momento íntimo, todo había sido calculado». Sofía sintió una punzada de dolor por él, entendiendo finalmente de dónde venían sus defensas. «Alejandro, lo siento mucho. Desde entonces he mantenido todas mis relaciones estrictamente superficiales, sin emociones, sin compromiso, sin la posibilidad de ser lastimado nuevamente, hasta que llegaste tú». Se volvió para mirarla directamente. «Contigo, siento que todas esas defensas se desmoronan y eso me aterroriza, porque si te entrego mi corazón y tú también me traicionas». Sofía se acercó a él, tomando su rostro entre sus manos. «Alejandro, mírame. Yo no soy Isabela. No me importa tu dinero, no me importa tu estatus. Lo que me importa eres tú, el hombre que se queda hasta tarde, asegurándose de que sus empleados tengan trabajo estable. El hombre que aprendió coreano solo para mostrar respeto a sus invitados. El hombre que me ve como algo más que una asistente. ¿Cómo puedo estar seguro? No puedes. Así como yo no puedo estar segura de que no te canses de mí cuando te des cuenta de que vengo de un mundo completamente diferente al tuyo». El amor siempre requiere un acto de fe. Alejandro la estudió durante un largo momento y luego la sorprendió con una pregunta inesperada. «¿Cuánta experiencia tienes en relaciones serias, Sofía?». La pregunta la hizo sonrojar, pero decidió ser completamente honesta. «No mucha. He tenido novios, pero nunca nada realmente serio. Nunca he...». Se detuvo, sintiéndose súbitamente vulnerable. «¿Nunca has qué? Nunca he estado con alguien íntimamente. Sé que probablemente suena ridículo a mi edad, pero siempre quise que fuera con alguien especial, alguien que realmente me importara». La expresión de Alejandro cambió completamente. Había ternura, protección y algo más profundo en sus ojos. «Eso no es ridículo, Sofía. Es hermoso. Y si decides que quieres que yo sea esa persona, te prometo que haré todo lo posible para merecerte». Sofía sintió lágrimas formar en sus ojos, no de tristeza, sino de una felicidad abrumadora. «Ya me mereces», susurró. Esta vez cuando se besaron, fue con la certeza de que habían cruzado definitivamente hacia territorio desconocido, pero lo estaban haciendo juntos. Los días siguientes trajeron consigo la compleja tarea de redefinir su relación mientras mantenían la profesionalidad en el trabajo. Habían decidido mantener en secreto lo que estaba floreciendo entre ellos, al menos hasta entender mejor hacia dónde se dirigían. Sofía llegó el jueves por la mañana como siempre, pero todo se sentía diferente. La forma en que Alejandro la saludó con una sonrisa apenas perceptible, como sus dedos rozaron los de ella al pasarle los documentos, los momentos robados de contacto visual durante las reuniones. Todo tenía una nueva dimensión. «Buenos días, señorita Mendoza», dijo él formalmente cuando llegaron otros empleados, pero sus ojos le comunicaron un mensaje completamente diferente. «Buenos días, señor Vega. Aquí tiene su agenda para hoy», respondió ella siguiendo el juego de la formalidad profesional.
Durante la reunión matutina con el equipo directivo, Sofía se encontró admirando no solo la inteligencia de Alejandro para los negocios, sino también su liderazgo. Era firme pero justo, exigente pero respetuoso. Veía por qué había construido un imperio empresarial, pero también por qué había pagado el precio de aislarse emocionalmente. «Sofía, ¿podrías quedarte un momento?», preguntó cuando todos los demás salieron de la sala de juntas. Cuando estuvieron solos, la tensión profesional se desvaneció inmediatamente. «¿Cómo te sientes hoy? ¿Sobre nosotros?», preguntó, acercándose, pero manteniendo una distancia prudente. «Confundida, emocionada, un poco asustada», admitió ella. «¿Y tú?». «Igual. Anoche apenas pude dormir, pensando en todo esto. En ti». Se acercó más, sus voces bajando instintivamente. «Alejandro, necesitamos establecer algunas reglas si vamos a hacer esto funcionar». «¿Qué tipo de reglas?». «En la oficina somos profesionales, completamente. No podemos arriesgar tu reputación o la mía, pero después del trabajo somos Alejandro y Sofía, solo nosotros». «Exactamente». Él sonrió, una sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro. «¿Te gustaría cenar conmigo mañana?». No una cena de negocios, sino una cita real. El corazón de Sofía se aceleró. Una cita real significaba que esto era real, que no estaba imaginando la conexión entre ellos. «Me encantaría. Conozco un lugar en Coyoacán, pequeño, íntimo, lejos del mundo corporativo». Esa tarde, mientras Sofía organizaba archivos, recibió una llamada que la llenó de ansiedad. «Sofía, soy tu mamá. Necesito que vengas a casa temprano hoy. Tu papá tuvo un problema en el trabajo». «¿Qué tipo de problema? ¿Está bien?». «Está bien físicamente, pero lo despidieron, mija. Después de 15 años en la empresa, lo despidieron». Sofía sintió como si el mundo se tambaleara. El trabajo de su padre como supervisor en una fábrica textil era lo que mantenía estable a su familia. «Sin ese ingreso, voy para allá ahora mismo, mami». Colgó el teléfono con manos temblorosas, tratando de procesar la noticia. Alejandro salió de su oficina en ese momento, probablemente para preguntarle algo sobre su agenda, pero se detuvo al ver su expresión. «¿Qué pasó?», preguntó inmediatamente acercándose a su escritorio. «Es mi familia, mi papá perdió su trabajo. Tengo que irme». «Por supuesto. Ve, ¿necesitas que te lleve?». «No, gracias. Puedo tomar el metro». Sofía la detuvo cuando estaba recogiendo sus cosas. «Si necesitas cualquier cosa, me llamas, ¿de acuerdo?». Ella asintió, agradecida por su preocupación, pero sin saber cómo procesar el hecho de que el hombre de quien se estaba enamorando pertenecía al mismo mundo empresarial que acababa de destruir la estabilidad de su familia. En casa encontró a sus padres sentados en la pequeña sala, su padre con la cabeza entre las manos y su madre tratando de consolarlo. Andrea estaba en su cuarto, claramente afectada por la tensión. «¿Qué pasó exactamente, papá?», preguntó Sofía sentándose junto a él. «Reestructuración», dijo amargamente. 15 años dándolo todo por esa empresa y me dieron 1 hora para limpiar mi escritorio. Dijeron que mi posición ya no era necesaria, que estaban optimizando operaciones. Pero tienes indemnización, ¿verdad? Algo sí, pero no va a durar mucho. Y a mi edad, encontrar otro trabajo con el mismo salario». Dejó la frase sin terminar. Su madre, Elena, tomó la mano de Sofía. «Mija, sé que acabas de empezar en tu nuevo trabajo, pero no se preocupen por el dinero», interrumpió Sofía. «Puedo ayudar. Mi salario es bueno y puedo cubrir los gastos mientras papá encuentra algo nuevo». «No es justo para ti», protestó su padre. «Tú deberías estar ahorrando para tu futuro, no manteniendo a tu familia». «Somos familia, papá. Esto es lo que hacemos». Esa noche, Sofía se quedó despierta hasta tarde, calculando números en su cabeza. Su salario como asistente de Alejandro era generoso para sus estándares, pero mantener a una familia de 4 personas en la Ciudad de México requeriría sacrificios. Tendría que cancelar su curso de finanzas, posponer cualquier plan de independizarse y vivir con un presupuesto muy ajustado. Pero lo que más la perturbaba era la ironía cruel de la situación. Mientras ella trabajaba para uno de los hombres más ricos de México, su propia familia luchaba contra la realidad económica que afectaba a millones de trabajadores. Al día siguiente en la oficina,
Trató de mantener su compostura profesional, pero Alejandro la conocía lo suficiente para notar que algo no estaba bien. «¿Cómo está tu padre?», preguntó durante un momento en que estaban solos. «Devastado. Después de 15 años, lo echaron como si no significara nada. Lo siento mucho, Sofía. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?». La oferta era genuina, pero también hizo que Sofía se sintiera incómoda. No quería que él resolviera los problemas de su familia con dinero. Eso cambiaría completamente la dinámica entre ellos. «Gracias, pero estamos bien. Encontraremos la manera». Alejandro la estudió, claramente queriendo ayudar pero respetando su posición. «¿Todavía quieres cenar esta noche? Lo entenderé completamente si prefieres posponerlo». Sofía consideró la oferta. Parte de ella quería cancelar, sumergirse en los problemas familiares y las preocupaciones económicas. Pero otra parte sabía que necesitaba algo bueno en su vida, algo que la recordara que no todo era crisis y dificultades. «No, quiero ir. Necesito recordar que hay cosas buenas también. Entonces nos vemos a las 8». El restaurante que Alejandro había elegido en Coyoacán era exactamente lo opuesto a los lugares de lujo donde normalmente cenaba para negocios. Era pequeño, familiar, con mesas de madera rústica y murales de artistas locales decorando las paredes. El ambiente era cálido y auténtico, muy lejos del mundo corporativo de Polanco. Sofía llegó directamente del trabajo, todavía vestida formalmente, pero se sintió inmediatamente más relajada en ese ambiente familiar. Alejandro ya estaba ahí, vestido casualmente con jeans y una camisa de botones, viéndose más joven y accesible. «Este lugar es perfecto», dijo ella mientras se sentaba. «Se siente real». «Era el restaurante favorito de mi abuela», reveló Alejandro. «Ella me traía aquí cuando era niño. Es uno de los pocos lugares donde puedo ser solo yo mismo». Durante la cena hablaron de muchas cosas: su infancia, sus sueños, sus miedos. Alejandro le contó sobre sus años de universidad, cuando su padre lo presionaba para que se hiciera cargo del negocio familiar, y cómo había tenido que madurar rápidamente después de la muerte prematura de sus padres en un accidente automovilístico. «Heredé todo a los 25 años», explicó. «La empresa, las responsabilidades, las expectativas de miles de empleados. No tuve tiempo para ser joven». «¿Te arrepientes?». «A veces. Me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera tenido más tiempo para crecer emocionalmente antes de enfrentar tantas responsabilidades». Sofía extendió su mano a través de la mesa, tomándola de él. «Tal vez es hora de permitirte tener esas experiencias ahora, crecer emocionalmente, conectar con las personas, ser vulnerable, como tú, como nosotros». Cuando llegó el momento de hablar sobre su familia, Sofía se sintió vulnerable de una manera diferente. «Mi papá es el hombre más trabajador que conozco. Se levanta todos los días a las 5 de la mañana. Nunca se queja. Siempre pone a la familia primero. Y ver cómo lo trataron ayer, como si fuera desechable. El mundo empresarial puede ser brutal», admitió Alejandro. «A veces tomamos decisiones que afectan vidas reales, y es fácil olvidar que detrás de cada número hay una familia». «¿Tú has tenido que despedir gente?». «Sí, y cada vez me cuesta dormir durante semanas. Por eso trato de encontrar alternativas, reubicaciones, reentrenamiento, jubilaciones anticipadas con buenos paquetes, pero a veces no hay alternativa». «Exacto. Y esa es la parte más difícil de ser responsable por tantas personas». Sofía se dio cuenta de que estaba viendo otra faceta de Alejandro, el peso de las decisiones que tenía que tomar, la responsabilidad que cargaba sobre sus hombros. «¿Por eso trabajas tanto? ¿Por la responsabilidad?». «Parcialmente. Pero también porque no sabía qué más hacer con mi vida. El trabajo era seguro, predecible. No te podía romper el corazón. Hasta ahora», confirmó, llevándose la mano de ella a los labios para besarla suavemente. Después de la cena, caminaron por las calles empedradas de Coyoacán, disfrutando del ambiente bohemio del barrio. Era viernes por la noche y había vida en las calles. Músicos tocando en las plazas, parejas jóvenes paseando, vendedores ambulantes ofreciendo churros y elotes. «Me encanta esto», dijo Sofía respirando el aire nocturno. «Me recuerda por qué amo esta ciudad». «A mí también. No había caminado así por Coyoacán en años. Siempre estoy tan enfocado en llegar de un lugar a otro
que olvido realmente ver dónde estoy. Se detuvieron frente a una fuente iluminada, el sonido del agua creando una banda sonora relajante para su conversación. Alejandro, necesito decirte algo. Sofía se volvió hacia él. Con la situación de mi papá, las cosas van a ser diferentes para mí. Voy a tener que ser muy cuidadosa con el dinero. No voy a poder salir tanto. Tengo responsabilidades familiares. Sofía, eso no cambia nada para mí. Pero cambia nuestras circunstancias. No puedo permitirme restaurantes caros, viajes, las cosas que probablemente esperarías de una relación. Alejandro se detuvo frente a ella, tomando sus manos. ¿Crees que me importa si cenamos en el lugar más caro de la ciudad o en un puesto de tacos en la calle? ¿Crees que me importa si usas vestidos de diseñador o la ropa que ya tienes? Lo único que me importa eres tú. Es fácil decirlo ahora, pero cuando la realidad se asiente, Sofía, escúchame, he tenido todas las cosas materiales que el dinero puede comprar y ninguna de ellas me ha hecho feliz. Lo que me hace feliz es esto. Estar aquí contigo, verte sonreír, escuchar cómo piensas sobre el mundo. No necesito nada más. Había tanta sinceridad en su voz que Sofía sintió que sus defensas se desmoronaban. ¿De verdad? ¿De verdad? Además, prefiero este lado de la ciudad. Prefiero la realidad a las burbujas de lujo en las que he estado viviendo. Se besaron allí, junto a la fuente, mientras la vida nocturna de Coyoacán fluía a su alrededor. Era un beso que prometía que encontrarían la manera de hacer funcionar esta relación a pesar de las diferencias en sus circunstancias. Cuando se separaron, Alejandro tenía una expresión pensativa. ¿En qué piensas?, preguntó Sofía. En que quiero conocer a tu familia. ¿En serio? En serio. Si vamos a hacer esto, quiero entender de dónde vienes, conocer a las personas que te criaron, pero solo si tú quieres. Sofía sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Presentar a Alejandro a su familia significaría que esto era real, serio. También significaría exponer las diferencias económicas entre sus mundos de la manera más directa posible. Me gustaría mucho, dijo finalmente, pero vas a tener que prepararte para algo muy diferente a lo que estás acostumbrado. No puedo esperar. Mientras él la acompañaba a casa esa noche, Sofía se dio cuenta de que estaban construyendo algo hermoso pero complejo. Dos personas de mundos diferentes, tratando de encontrar un terreno común donde sus corazones pudieran encontrarse. Lo que no sabía era que los verdaderos desafíos apenas estaban comenzando. 2 semanas después de su primera cita, Sofía finalmente se sintió lista para presentar a Alejandro a su familia. Había sido un período de ajuste difícil, ayudar económicamente en casa, mantener su rendimiento laboral y navegar los inicios de una relación que se volvía más profunda cada día. Elena Mendoza había insistido en cocinar una comida especial cuando Sofía mencionó que traería a un amigo del trabajo a almorzar el domingo. Su madre no sabía exactamente quién era Alejandro, solo que era importante para su hija. «Mija, ¿estás segura de que no quieres que compremos algo más elegante?», preguntó Elena esa mañana, revisando nerviosamente la mesa puesta con su vajilla más bonita. «Mami, está perfecto. A él le va a encantar tu cocina casera, créeme». Roberto Mendoza, el padre de Sofía, estaba claramente nervioso también. Desde que había perdido su trabajo, su confianza se había visto afectada y la perspectiva de conocer al jefe de su hija lo ponía aún más ansioso. «¿Y si piensa que no soy lo suficientemente bueno para su empresa?», murmuró mientras se arreglaba la camisa por tercera vez. «Papá, él no viene aquí como mi jefe. Viene como alguien que me importa». Andrea, desde el sofá, levantó la vista de su teléfono. «O sea, ¿finalmente vas a admitir que te gusta?». «Andrea», la regañó Sofía, pero no pudo evitar sonreír. Cuando sonó el timbre exactamente a las 2 de la tarde, Sofía sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Había visto a Alejandro en muchas situaciones diferentes, pero nunca en su mundo real, en el espacio que realmente la definía como persona. Abrió la puerta para encontrarlo vestido casualmente, pero con elegancia. Jeans oscuros, una camisa blanca y una chaqueta de cuero. En sus manos llevaba un ramo de flores para su madre y una botella de vino. «Hola», le dijo suavemente, besándola en la mejilla de manera casual pero cariñosa. «Hola, ¿listo para esto?». «Más que listo».
Elena apareció detrás de Sofía, secándose las manos en el delantal. «Mamá, él es Alejandro. Alejandro, mi mamá, Elena. Señora Mendoza, es un honor conocerla», dijo Alejandro, extendiéndole las flores. «Sofía habla de usted constantemente. Estas son para agradecerle por recibirme en su hogar». Elena se iluminó inmediatamente, claramente encantada por su cortesía. «Ay, qué flores tan hermosas. No tenía que haberse molestado. Pase, pase, está en su casa». Roberto apareció desde la sala, y Sofía notó cómo ambos hombres se evaluaron discretamente mientras se saludaban. «Señor Mendoza, Sofía me ha contado mucho sobre usted. Siento mucho lo de su trabajo. Si en algún momento puedo ayudar con contactos o referencias, agradezco la oferta», respondió Roberto, su postura relajándose ligeramente. «Sofía dice que usted es muy bueno con ella en el trabajo. Su hija es excepcional, es inteligente, trabajadora y tiene una perspectiva que ha mejorado muchas de nuestras operaciones». Durante el almuerzo, Sofía observó fascinada cómo Alejandro se adaptaba al ambiente familiar. Elogió genuinamente la comida de su madre, preguntó a su padre sobre su experiencia en la industria textil y hasta logró hacer reír a Andrea con historias sobre errores empresariales divertidos. «¿Y cómo es trabajar con mi hermana?», preguntó Andrea con una sonrisa traviesa. «¿Es tan mandona en la oficina como aquí en casa?». «Andrea», protestó Sofía, pero Alejandro se rió. «Tu hermana es perfectamente profesional. Aunque debo admitir que cuando algo no está bien organizado, tiene una manera muy diplomática de hacérmelo saber. Eso es diplomático para decir que te regaña», tradujo Andrea, haciendo reír a todos. Después del almuerzo, mientras Elena y Andrea lavaban los platos, rechazando firmemente la ayuda de Alejandro, Roberto lo invitó a ver su pequeño taller en el patio trasero, donde reparaba aparatos electrónicos como hobby. «Es impresionante lo que hace con tan pocas herramientas», comentó Alejandro genuinamente, mientras Roberto le mostraba una radio antigua que estaba restaurando. «Me gusta trabajar con las manos. En la fábrica, todo era automatizado. Aquí puedo realmente arreglar cosas. ¿Ha considerado hacer esto profesionalmente? Hay un mercado creciente para reparación de electrónicos, especialmente con el movimiento hacia la sostenibilidad. ¿Usted cree? Nunca pensé que alguien pagaría por esto». «Definitivamente. De hecho, conozco algunas tiendas que están buscando técnicos especializados en reparaciones. Si le interesa, puedo darle algunos contactos». Sofía, que había estado escuchando desde la puerta, sintió una calidez en el pecho al ver cómo Alejandro trataba a su padre, con respeto genuino, sin condescendencia, reconociendo sus habilidades. Cuando llegó el momento de irse, Elena insistió en que Alejandro se llevara un Tupperware con comida. «No puede irse con las manos vacías. Los hombres solteros no comen bien. Señora Mendoza, esta ha sido la mejor comida que he probado en meses. Gracias por recibirme tan calurosamente. Espero que regrese pronto. Sofía no trae muchos amigos a casa, así que debe ser especial», dijo Elena con una sonrisa significativa. En el camino hacia el auto, Roberto tomó a Alejandro del brazo. «Joven, puedo ver que mi hija le importa de verdad. Mucho, señor. Solo quiero que sepa que Sofía es lo más valioso que tenemos. Es brillante, trabajadora y tiene un corazón enorme. Si sus intenciones no son serias, son completamente serias, señor Mendoza. Le prometo que la cuidaré». Roberto asintió, aparentemente satisfecho. Ya en el auto, Alejandro se volvió hacia Sofía. «Tu familia es increíble. Ahora entiendo de dónde viene tu fortaleza, tu bondad. ¿De verdad te gustaron? Los amo. Tu madre es cálida y auténtica. Tu padre es un hombre de principios y Andrea es divertidísima. Me siento honrado de que me hayas permitido conocerlos. ¿Y no te molestan las diferencias? La casa pequeña, la simplicidad». Alejandro detuvo el auto y se volvió hacia ella completamente. «Sofía, esa casa tiene más amor y calidez que la mansión donde crecí. Tu familia se preocupa genuinamente unos por otros, se apoyan, se divierten juntos. Eso es riqueza real». Se inclinó para besarla, y en ese beso Sofía sintió que había pasado algún tipo de prueba importante, no para él, sino para ella misma. Alejandro había visto su mundo real y no solo lo había aceptado, sino que lo había apreciado. La semana siguiente trajo consigo una tranquilidad relativa.
Alejandro y Sofía habían encontrado un ritmo que funcionaba. Profesionalismo durante el día, mensajes cariñosos durante el almuerzo y cenas ocasionales en lugares pequeños y acogedores por las noches. Sofía se sentía más confiada en la relación, especialmente después de ver cómo él había interactuado con su familia. Esa confianza se vio sacudida un miércoles por la tarde, cuando Carmen se acercó a su escritorio con una expresión preocupada. «Sofía, hay una mujer en el lobby que dice tener una cita con el señor Vega. Isabela Romero. Dice que es personal». El nombre golpeó a Sofía como un puñetazo en el estómago. Isabela, la ex que había traicionado a Alejandro, que había vendido información de la empresa, que había destrozado su capacidad de confiar. «¿Está en la agenda?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «No, por eso vine a preguntarte. ¿Le digo que el señor Vega está ocupado?». Sofía miró hacia la oficina de Alejandro, donde él estaba en una llamada telefónica, ajeno a la situación que se desarrollaba en el lobby. «No, dile que voy a bajar a hablar con ella primero». «¿Estás segura? ¿No es tu responsabilidad?». «Sí, lo es». Sofía tomó el elevador hacia el lobby con el corazón latiendo rápidamente. No sabía qué esperaba encontrar, pero ciertamente no era a la mujer que vio esperando elegantemente sentada en uno de los sofás de cuero. Isabela Romero era exactamente lo que Sofía había imaginado: alta, sofisticada, con el tipo de belleza que aparecía en revistas de moda. Vestía un traje de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de Sofía, y tenía esa confianza que viene con años de ser la mujer más hermosa en cualquier habitación. «Isabela Romero», se acercó Sofía, manteniendo su voz profesional. Isabela levantó la vista, y Sofía vio el momento exacto en que la evaluó y aparentemente la descartó como una amenaza. «Sí, tengo una cita con Alejandro Vega. Soy su asistente personal. No hay ninguna cita registrada en su agenda para hoy. Es una reunión personal. Él me está esperando». La mentira era tan obvia que Sofía se preguntó si Isabela realmente creía que funcionaría. «Me temo que el señor Vega está ocupado toda la tarde. Si desea programar una cita, puedo revisar su disponibilidad para la próxima semana». Isabela se levantó, su altura ventajosa haciendo que Sofía se sintiera pequeña. «Escúchame, pequeña secretaria. Alejandro y yo tenemos historia. Mucha historia. No vas a impedirme verlo. No soy una secretaria, soy su asistente personal. Y mi trabajo es proteger su tiempo y privacidad. Si no tiene una cita, no puede subir». «¿Sabes quién soy yo?». «Sí, sé exactamente quién es usted, y también sé por qué está aquí». Isabela la estudió con nueva atención, como si finalmente se diera cuenta de que había subestimado a su oponente. «Ah, sí. ¿Y por qué crees que estoy aquí?». «Porque se enteró de que Alejandro está saliendo con alguien más, y eso amenaza cualquier plan que pueda tener de regresar a su vida». Una sonrisa fría cruzó el rostro de Isabela. «Vaya, la pequeña asistente es más lista de lo que aparenta. Pero déjame explicarte algo sobre Alejandro Vega que claramente no entiendes». Se acercó más, bajando la voz de manera conspirativa. «Alejandro no tiene relaciones reales. Tiene arreglos convenientes. Mujeres que lo hacen sentir poderoso y deseado, pero que nunca realmente desafían su mundo controlado. ¿Crees que alguien como tú puede realmente competir con lo que yo represento?». «No estoy compitiendo con nadie», respondió Sofía, manteniendo su voz firme a pesar de la ansiedad que sentía. «Y el hecho de que usted esté aquí sin invitación sugiere que quien realmente está preocupada es usted». «Ay, querida, eres adorable. Pero déjame darte un consejo de mujer mayor. Hombres como Alejandro siempre regresan a lo familiar. Yo conozco sus secretos, sus deseos, sus necesidades. ¿Qué puedes ofrecerle tú que yo no pueda?». La pregunta golpeó en las inseguridades más profundas de Sofía, pero se negó a mostrar debilidad. Respeto, honestidad, amor genuino, no interés en su dinero. Isabela se rió, un sonido cristalino y condescendiente. «¿Amor? ¿Realmente crees que esto es amor? Sofía, ¿verdad? Déjame preguntarte algo. ¿Él te ha dicho que te ama? ¿O solo te ha hecho sentir especial, única, diferente a todas las demás?». La duda comenzó a filtrarse en la mente de Sofía. Alejandro no había usado la palabra amor. Habían hablado de sentimientos, de cuidarse mutuamente, pero nunca había declarado amor específicamente.
Porque esa es su técnica, continuó Isabela. Te hace sentir como si fueras la única, como si realmente te viera. Pero al final, siempre regresa a lo que conoce, a alguien de su mundo. En ese momento, las puertas del elevador se abrieron y Alejandro salió, aparentemente buscando a Sofía. Cuando vio la escena en el lobby, su expresión cambió completamente. ¿Qué demonios estás haciendo aquí, Isabela? Hola, mi amor, vine a verte. Extrañaba nuestras conversaciones. Alejandro se acercó a ellas con pasos decididos y Sofía pudo ver la tensión en cada línea de su cuerpo. No tienes nada que hacer aquí. Y no me llames así. Alejandro, solo quería hablar contigo, sobre nosotros, sobre el pasado. Creo que cometimos errores. El único error que cometí fue confiar en ti. Ahora sal de aquí antes de que llame a seguridad. Isabela miró entre Alejandro y Sofía, su expresión calculando las posibilidades. Está bien, me iré. Pero Alejandro, cuando te canses de jugar a la casa con la empleadita, ya sabes dónde encontrarme. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo junto a Sofía. Piensa en lo que te dije, querida. Pregúntate si realmente puede darte lo que necesitas, o si solo está llenando un vacío hasta que encuentre algo mejor. Cuando Isabela finalmente se fue, Alejandro se volvió hacia Sofía. ¿Estás bien? ¿Qué te dijo? Nada importante, mintió Sofía, aunque las palabras de Isabela habían plantado semillas de duda que sabía que crecerían. Sofía, mírame. No creas nada de lo que esa mujer dijo. Ella es tóxica, manipuladora. Lo sé. Estoy bien. En serio. Pero mientras subían en el elevador, Sofía no pudo evitar preguntarse si Isabela había dicho algunas verdades dolorosas mezcladas con sus mentiras. ¿Realmente había futuro para una relación entre dos personas de mundos tan diferentes? ¿O estaba destinada a ser solo una fase temporal en la vida de Alejandro? Las dudas que había logrado callar comenzaron a susurrar más fuerte, y Sofía se dio cuenta de que el verdadero desafío para su relación no venía de las diferencias económicas o sociales, sino de las inseguridades que Isabela había despertado expertamente. La guerra por el corazón de Alejandro había comenzado, y Sofía no estaba segura de tener las armas adecuadas para luchar. Los días siguientes al encuentro con Isabela fueron tensos. Aunque Alejandro había intentado tranquilizar a Sofía, las palabras venenosas de su ex habían echado raíces en las inseguridades más profundas de la joven. Cada gesto de Alejandro era analizado, cada conversación escrutada en busca de señales de que Isabela había estado en lo cierto. El viernes por la noche, Alejandro notó finalmente la distancia que Sofía había estado manteniendo. ¿Vas a decirme qué está pasando realmente?, preguntó después de que ella rechazara su invitación a cenar por tercera vez esa semana. Estaban solos en la oficina, las luces de la ciudad creando un resplandor suave a través de las ventanas. Era el mismo escenario donde se habían besado por primera vez, pero ahora se sentía cargado de tensión, no resuelta. No pasa nada, solo estoy cansada. Sofía, me conoces lo suficiente para saber que no me voy a conformar con esa respuesta. Has estado distante desde el miércoles. Esto tiene que ver con Isabela, ¿verdad? Sofía suspiró, sabiendo que había llegado el momento de enfrentar sus miedos. ¿Me amas, Alejandro? La pregunta lo tomó completamente desprevenido. ¿Qué? Es una pregunta simple. ¿Me amas? Alejandro se quedó en silencio por un momento que se sintió eterno. Sofía vio la lucha en sus ojos, el miedo a la vulnerabilidad que había estado combatiendo desde el inicio de su relación. Sofía, mis sentimientos por ti son más profundos de lo que he sentido por nadie más. Esa no es una respuesta a mi pregunta. Es complicado. No, no lo es. Las lágrimas comenzaron a formar en los ojos de Sofía. O me amas, o no me amas. Isabela tenía razón, ¿verdad? Esto es solo temporal para ti. Solo estás jugando hasta que te canses. Eso no es cierto. La voz de Alejandro se elevó. No puedes creer las mentiras de esa mujer. Entonces, ¿por qué no puedes decir que me amas? ¿Por qué cada vez que hablamos de futuro, cambias el tema? Alejandro se pasó las manos por el cabello, claramente frustrado. Porque la última vez que le dije te amo a alguien me destruyó. Porque decir esas palabras significa ser vulnerable de una manera que juré no volver a ser. Entonces Isabela tenía razón. No estás listo para una relación real. Estoy contigo, ¿no es eso suficiente? No, Alejandro, no es suficiente, no para mí.
Sofía tomó su bolsa y se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas? A casa. Necesito tiempo para pensar. Sofía, espera, no hagas esto, no permitas que ella nos destruya. Sofía se detuvo en la puerta sin voltearse. Tú ya lo hiciste cuando elegiste el miedo sobre nosotros. El fin de semana fue tortuoso para ambos. Sofía se refugió en su familia, pero incluso Elena notó que algo estaba mal. Hija, ¿qué pasó con Alejandro? Parecían tan felices. Es complicado, mami. Venimos de mundos muy diferentes. El amor no conoce clases sociales, Sofía. Si se aman de verdad, encontrarán la manera. Pero ¿qué pasa si él no me ama de verdad? ¿Qué pasa si solo soy una distracción? Elena se sentó junto a su hija en el sofá. ¿Recuerdas cuando eras pequeña y tenías miedo de subir a la resbaladilla en el parque? Sí. Te quedabas ahí parada viendo a otros niños divertirse, paralizada por el miedo a caerte. Hasta que un día decidiste que era peor quedarte ahí viendo la vida pasar que arriesgarte a caer. ¿Cuál es tu punto, mami? Que a veces, hija, tenemos que arriesgarnos a caer para poder realmente volar, pero también tenemos que asegurarnos de que la persona que está esperando abajo realmente va a atraparnos. Mientras tanto, Alejandro pasó el fin de semana en su penthouse, rodeado de lujo pero sintiéndose más solo que nunca. Las palabras de Sofía resonaban en su cabeza. Elegiste el miedo sobre nosotros. El domingo por la noche, tomó una decisión que cambiaría todo. El lunes por la mañana, Sofía llegó a la oficina preparada para entregar su renuncia. Había decidido durante el fin de semana que no podía seguir trabajando para Alejandro mientras intentaba sanar su corazón roto. En su bolsa llevaba una carta formal que había escrito y reescrito una docena de veces, pero cuando llegó a su escritorio, encontró algo inesperado. Un sobre con su nombre escrito en la letra manuscrita de Alejandro. Dentro había una sola línea. Por favor, ven a la azotea antes de hacer cualquier cosa irreversible. Sofía dudó. Había venido decidida a terminar esta situación limpiamente, pero la curiosidad y, si era honesta consigo misma, la esperanza, la llevaron hacia el elevador. La azotea del edificio era un lugar que nunca había visitado. Cuando las puertas del elevador se abrieron, se quedó sin aliento. El espacio había sido transformado completamente. Había luces de cadena colgadas creando un ambiente cálido, pétalos de rosa esparcidos por el suelo, y en el centro, una mesa pequeña con 2 sillas y velas encendidas. Alejandro estaba parado cerca del borde, mirando hacia la ciudad que despertaba bajo el sol matutino. Cuando escuchó sus pasos, se volvió, y Sofía pudo ver que se veía diferente, más vulnerable, más real. «Viniste», dijo con alivio evidente en su voz. «¿Qué es todo esto?» «Mi respuesta a tu pregunta del viernes». Se acercó a ella lentamente, como si temiera que fuera a huir. «Sofía, tienes razón, he estado eligiendo el miedo. He estado tan aterrorizado de ser lastimado nuevamente, que me he estado lastimando a mí mismo. Y más importante, te he estado lastimando a ti. Alejandro, no, déjame terminar. Necesito decir esto y necesito decirlo bien». Tomó sus manos y Sofía sintió que temblaban ligeramente. «Sí, te amo. Te amo de una manera que me asusta porque es real, porque es completa, porque significa que tengo algo que perder. Te amo por tu inteligencia, por tu compasión, por la manera en que ves el mundo y me ayudas a verlo también. Te amo por cómo tratas a tu familia, por cómo te importan las personas, por cómo me haces querer ser mejor hombre». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sofía. «Te amo porque cuando estoy contigo, no soy el CEO de una corporación o un millonario o cualquier otro título que el mundo me ha dado. Soy simplemente Alejandro, y por primera vez en años, eso me parece suficiente. ¿Por qué no pudiste decir esto antes? Porque soy un cobarde, porque he pasado tanto tiempo protegiendo mi corazón que olvidé cómo abrirlo. Pero tú me has enseñado que una vida sin amor, sin riesgo, no es vida en absoluto». Alejandro se arrodilló entonces, y Sofía sintió que su corazón se detenía. «No es lo que piensas», dijo rápidamente al ver su expresión de shock. «Quiero decir, sí es lo que piensas, pero no todavía. Primero necesito pedirte algo más importante». «¿Qué? Perdóname. Perdóname por dejarte dudar de mis sentimientos, por no luchar por nosotros desde el principio, por permitir que mis miedos fueran más fuertes que mi amor por ti».
Sofía se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. Ya te perdoné. Te perdoné el momento en que vi todo esto, el momento en que vi que estabas dispuesto a ser vulnerable por nosotros. Se besaron entonces, y fue diferente a todos sus besos anteriores. Había promesas en ese beso, compromisos, la certeza de que habían superado su primera gran prueba como pareja. Cuando se separaron, Alejandro sonrió. «Hay algo más. ¿Qué más puede haber? Tu papá. Hablé con él ayer. Le ofrecí un trabajo dirigiendo el departamento de mantenimiento y reparaciones de la empresa. Es un puesto nuevo que estamos creando, enfocado en sostenibilidad y reparación en lugar de reemplazo. Alejandro, no puedes hacer eso solo por mí. No lo estoy haciendo solo por ti. Lo estoy haciendo porque es una buena idea empresarial, porque tu padre tiene las habilidades, y sí, porque te amo, y quiero que tu familia esté bien, pero principalmente porque creo en él». Sofía sintió que su corazón se llenaba de una felicidad tan completa que era casi abrumadora. ¿Y qué pasa con Isabela? ¿Con las diferencias entre nuestros mundos? Isabela es parte del pasado, un pasado que me enseñó a valorar lo real cuando finalmente lo encuentre. Y en cuanto a nuestros mundos diferentes, tal vez es hora de que creemos nuestro propio mundo, uno donde lo que importa no es de dónde venimos, sino hacia dónde vamos juntos. Se levantaron juntos y Alejandro señaló hacia la mesa. «¿Desayunas conmigo?» Le pedí a tu mamá la receta de sus chilaquiles. Probablemente no me quedaron como los de ella, pero quería intentarlo. Sofía se rió a través de las lágrimas de felicidad. «¿Llamaste a mi mamá?» «Ayer. También le pedí su bendición para enamorarme de su hija. Dijo que llegaba un poco tarde, que ya me había enamorado completamente. Las madres siempre saben». Aparentemente sí. Mientras desayunaban en la azotea, viendo la ciudad despertar a sus pies, Sofía se dio cuenta de que tenían razón. El amor no conocía clases sociales, no conocía diferencias económicas, no conocía miedo. El amor solo conocía verdad, vulnerabilidad y la voluntad de dos personas de construir algo hermoso juntas. Meses después, cuando le contaran esta historia a sus nietos, dirían que fue en ese momento, en una azotea en el corazón de la Ciudad de México, donde realmente comenzó su vida juntos. No cuando se conocieron, no cuando se besaron por primera vez, sino cuando finalmente se atrevieron a ser completamente honestos sobre lo que sentían. Y sí, Alejandro tenía razón sobre una cosa. Eventualmente se arrodillaría con un anillo. Pero esa es otra historia para otro día, cuando ambos estuvieran listos para el siguiente capítulo de su vida juntos. Por ahora, era suficiente estar ahí, en su propio pequeño mundo creado en las alturas, sabiendo que habían elegido el amor por encima del miedo, la esperanza por encima de las dudas y el futuro por encima del pasado. Era suficiente ser simplemente Alejandro y Sofía, dos personas que se habían encontrado en el lugar menos esperado y habían decidido que valía la pena luchar por lo que habían construido. Era suficiente y era perfecto.